Ronda mañanera. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad. Una recorrida por las calles de Paysandú para conocer el porqué de sus nombres, qué observamos al recorrerlas y qué dicen nuestros vecinos que en ellas viven o trabajan. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño. Idea, compaginación y puesta al aire, Francisco de Bali, que ya queda con ustedes. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Muchas gracias, Silvia. Buenos días para ti, para Eduardo, para Jonah en los controles. Muy buenos días, estimados oyentes. Bueno, ha transcurrido una semana más y acá estamos, al pie del cañón, para compartir con ustedes este programa que trata de desarrollar la temática sobre el nomenclátor de la ciudad de Paysandú. Y eso es posible gracias al respaldo de Viejo Mercado, el mejor lugar para el buen comer. Montevideo 859, casi Sarandí, frente al mercado municipal. Kentia, plantas y flores, el oasis del centro, en Leandro Gómez 1066. Joyería y relojería de Pablo Benítez, allá, en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Salón Mariana, lo del Pita, en la subidita de 19 de abril y Ayacucho. Cochería y previsora familiar San José, 48 años acompañando a los sanduceros, atendiendo con calidad y calidez humana. Óptica Claro, 19 de abril, 876. Hoy era el personaje de la puerta abierta. Bueno, ustedes pueden dar su opinión, hacer un comentario con respecto a este programa, enviando un mensaje vía WhatsApp al 099-934-676. Si no, simplemente ponen escucho Ronda Mañanera. En los dos casos le agregan el nombre de pila, los últimos números de la cédula, y de esta manera podrán participar del sorteo que estaremos efectuando entre los oyentes que así estén procediendo en el último programa de esta cuarta temporada de Ronda Mañanera. Hay premios para distribuir entre ustedes. Bueno, y el jueves pasado estuvimos conversando de una parte de una calle que es la número 9. Hoy vamos a continuar por esa calle ex número 9, pero tiene nombre desde el año 1972 y es desde Boulevard Artigas hasta Ruta 3, Yapeyú. Lo curioso de este nombre, que hace muchos años, en 1831, la Junta Económico-Administrativa de aquella época, a una de las calles de Paysandú le puso Yapeyú. Era la que hasta ese momento formaba parte del límite oeste de nuestra ciudad. Después cambió el nombre. En 1855, otra Junta Económico-Administrativa anuló el nombre de Yapeyú y lo cambió por de las Piedras, en recuerdo de la batalla de las Piedras del 18 de mayo de 1811. Después, más adelante, allá por 1950 y algo, no recuerdo exactamente la fecha, volvió a cambiar de nombre y le pusieron Carlos Albo, y ahí desapareció entonces para siempre, por muchos años, para siempre no, por muchos años el nombre de Yapeyú. Hasta que, repito, en 1972, la intendencia de ese momento, que hizo un gran trabajo poniendo nombres a cerca de 50 calles de Paysandú, volvió a rescatar el nombre de Yapeyú y se lo puso a un tramo de la ex calle número 9. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño. Viejo Mercado es el mejor lugar para el buen comer. Parrilla, pastas, cocina internacional, bebidas, refrescos, postres. Viejo Mercado ofrece 17 platos del día y yo les doy a conocer algunos. Pero antes les digo, estos platos tienen un costo de 270 pesos, pero usted lo puede conseguir mucho más barato y les cuento de qué manera. Los platos para ofrecer, entre otros, son muslo a la parrilla con puré, suprema a la florentina y arroz, milanesa de pescado con papas fritas, churrasco de cuadril con fritas, milanesa de carne con ensalada mixta, por ejemplo.
Y yo le decía que el precio es de 270 pesos, pero si usted paga con tarjeta recompensa del Banco República, tiene un 20% de descuento, le quedan 216. Y además, tiene la oportunidad de conseguir un precio mejor. Si usted compra una cuponera y le asegura 10 días de compra del plato del día, el costo por día se le viene a 200 pesos. Además, con la ventaja que la casa le estará obsequiando, ofreciendo un agua saborizada Salus, como para no convenir. Viejo Mercado, el mejor lugar para el buen comer, está en Montevideo 859. En la audición pasada, un lapsus me hizo olvidar de quiénes eran los artistas que habían trabajado sobre los restos del viejo roble de allá de la calle Libertad, que fue abatido por una tormenta, y el barrio, en recuerdo de ese roble, se llama Barrio El Roble. Con madera obtenida de ese árbol caído, yo les comenté que se había hecho trabajos artesanales muy interesantes, como la Virgen y el Niño Jesús. Eso fue obra del artista de San Carlos, allá en el sur, en el este de nuestro país, llamado Luis Gamba. El otro trabajo también muy interesante, que tiene figuras de la defensa de Paysandú, lo hizo un argentino de Colón, Gustavo da Silva. Cumplo así con aquella información que yo les comenté, nos dio el pororero en una de las llamadas que efectuó al 099-934-676, número al cual ustedes pueden enviar su mensaje dando su opinión, haciendo un comentario con respecto a este programa, o simplemente decir, yo escucho Ronda Mañanera. En los dos casos, agregan el nombre de pila, los últimos números de la cédula y a esperar el sorteo que estaremos efectuando cuando culmine esta cuarta temporada de Ronda Mañanera. Salón Mariana, lo del Pita, está en la subidita de 19 de abril y Ayacucho. Completísimo surtido de almacén, fiambrería, bebidas, refrescos, postres diarios, productos para la higiene tanto del hogar como la personal, carbón, leña. Horario corrido de 7 a 22. Tiene reparto a domicilio haciendo su pedido al 4723-5129. Salón Mariana, lo del Pita, acepta el pago con tarjetas también. Su filosofía de la libertad. Bueno, y es interesante averiguar por qué tanto en 1831 como en 1972 se entendió que en Paysandú tendría que haber una calle con el nombre de Yapeyú. Lo que pasa es que en los orígenes de Paysandú, Yapeyú estuvo muy vinculado, y yo quiero compartir con ustedes la reproducción de un trabajo muy interesante del profesor Ernesto Pibel Devoto, que fue reflotado hace poquito tiempo por Andrés Oberti al dar a conocer el tomo primero de su obra ¿Quiénes somos? Historia de la ciudad de Paysandú. Y comienza diciendo lo siguiente: la historia de la región de Paysandú, desde sus orígenes hasta el periodo revolucionario, se desarrolló dentro de la órbita de influencia de las misiones orientales y en particular de la jurisdicción de Yapeyú, a la que se hallaba sujeta. Este trabajo, repito, fue del profesor Juan Ernesto Pibel Devoto y se reproduce. Y agrega además, la expansión misionera habría de chocar más tarde con la penetración realizada por quienes obtuvieron del gobierno de Buenos Aires mercedes de tierras en la misma región y por los hacendados de Montevideo y Soriano que disputaban a los misioneros el ganado que allí se había procreado. Las faenas para extraer cueros realizadas a gran escala en aquella parte de la estancia de Yapeyú fueron factor preponderante de los orígenes de Paysandú. Y ese choque entre la expansión de las misiones y de la zona de Yapeyú y aquellos hacendados del sur degeneraron en un conflicto, porque quien se consideraba dueño de estas tierras, Martínez de Aedo, precisamente las reclamó y llevó mucho tiempo poder dilucidar esta complicada situación.
Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando... Óptica Claro, está en 19 de abril, 876. Usted puede solicitar una entrevista gratuita, si así lo desea, con el técnico óptico Oscar. Ahí le estará determinando si es necesario que usted deba recurrir a un facultativo. De repente no es así, le soluciona el problema rápidamente. Si usted ya fue y tiene la receta, entrega la receta y va a llegar a un acuerdo con la gente de Óptica Claro para determinar qué tipo de lentes puede ser el que quede mejor, el que más se adecua a su personalidad. Óptica Claro está en 19 de abril 876, pero además atiende el otro sentido, el del oído. Y ahí está otra técnica, Luana Vázquez, licenciada precisamente, quien estará determinando si es necesario o no que deba recurrir a audífonos. Por lo tanto, por lentes o por audífonos, Óptica Claro de Fuletti, López y Vázquez está en 19 de abril 876. Y vamos a profundizar algo más con respecto a Yapeyú. La ciudad fue fundada como una reducción el 4 de febrero de 1627 por los jesuitas Pedro Romero, Roque González de Santa Cruz y Nicolás Mastrilli Durán. Estos les dieron el nombre de Nuestra Señora de los Santos Reyes Magos de Yapeyú o Nuestra Señora de los Tres Reyes de Yapeyú. En 1651, a causa de los ataques de los bandeirantes, la reducción de Nuestra Señora de Asunción de la Cruz de Mboraré, actual La Cruz, se trasladó a Yapeyú y en 1657 se independizó nuevamente, recibiendo los territorios entre el río Aguapeí y el arroyo Bocarí. Al este del río Uruguay se le entregaron tierras al norte del río Ibicuí, excepto la zona delimitada por los arroyos Parirití y Tembetarí. Difícil el idioma, ¿eh? La población de Yapeyú se dedicó principalmente a la explotación ganadera a partir de ganado cimarrón capturado entre los ríos Uruguay y Paraná y por la compra de ganado correntino de 1634. En 1657 fue fundada la estancia de Ibicuí, en territorios actualmente brasileños, con animales de la vaquería del mar. En 1694 esta estancia fue trasladada hacia la desembocadura del Cuareim al ser abandonada la vaquería del mar. Y estamos hablando del año 1694, un poco antes, 1689, en una fundición que existía en las Misiones, se forjaron campanas para las iglesias. Una de ellas las tenemos acá en Paysandú. Está al pie de la escalinata del lado sur de la Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo, y fue traída desde las Misiones por el general Fructuoso Rivera, cuando después de una campaña fulminante las conquistó, tuvo que entregarla a los brasileños a raíz del acuerdo que después culminó con la independencia para nuestro país. Pero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Joyería y relojería de Pablo Benítez está allá, en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Ha recibido una muy interesante partida de encendedores Sipo con todos los accesorios necesarios para su funcionamiento correcto: fluido, piedra y mechas. También tiene materas tanto para damas como para caballeros. Joyería y relojería de Pablo Benítez, allá, en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Insisto, nos gustaría que usted esté participando no solamente como oyente. Pedimos su devolución y haciendo un comentario con respecto a este programa mediante un mensaje al 099-934-676. Le agregan su nombre de pila, los últimos números de la cédula
y después a esperar el sorteo que estaremos efectuando al culminar esta cuarta temporada. Cochería y Previsora Familiar San José fue y es la primera cochería de Paysandú. Se estableció en 1976 y ha venido creciendo constantemente. Cochería y Previsora Familiar San José está en 25 de mayo y José Pedro Varela. Fue ganar la suya sin atar a otro. Bueno, y hablando de gente que se comunica, perdón, Rosana, del celular que termina en 159, nos dice: muy buenos días, me encanta el programa. Es mucho más fácil recordar los nombres de las calles si se conoce el porqué de sus nombres. Por otro lado, a los que nos cuesta leer, es agradable escucharlo por radio. Bueno, muchas gracias, Rosana. William nos dice, su celular termina 153. Buenos días, estimado Pancho. Muy bueno e interesante el programa de hoy. Se refiere del jueves pasado. Cuando pueda, me gustaría saber la historia de la calle donde me crié, Horacio Medici, en el barrio Imbe. Un abrazo. Bueno, estimado William, a esta calle la hicimos el año pasado. Esta temporada no la vamos a repetir, pero gracias de todas maneras por los conceptos. Y yo les recuerdo que de las calles de Paysandú, que tenemos 112 nombres que figuran en el trabajo escrito, que esperemos algún día vea la luz como libro, en el 2021, cuando empezamos acá, hicimos las calles Roger Ballet, Ciudad de Guichón, Edelberto Fortunato, Presidente Feliciano Viera, Colonia, General Eugenio Garzón, Avenida de los Deportistas, Paz, Joaquín Lencina, Juan Bertoni, Coronel Basilio Pinilla, Héctor Gutiérrez Ruiz, Selmar Michelini, Avenida Brasil, Carlos Gardel, Don Bosco, La Costanera, desde Estefanel hacia el sur, pasamos por Avenida de los Iracundos, la parte que se llama José Valle y Ordóñez. Al año siguiente, en el 22, hicimos 33 Orientales, Capitán Francisco Vicudo, China María, Manuel Amarote de Raña, Coronel Felipe Argentó, Independencia, Doctor José Berocay, Juncal, San Antonio María Llanelli, Francisco de Bali, Guayabos, Rincón de las Gallinas, Doctor Florentino Felipone, Maestro Bruno Goyeneche, Vizconde de Maguá, Benito Javier Chaín, Andresito, Sarandí, Avenida Soriano, Río Negro, Washington, Colón, Cerrito, General Lucas Piris, Avenida España, Boulevard General Artigas, Setembrino Pereira, Grito de Asensio, Ayacucho, Montevideo, Doctor Luis Alberto de Herrera, General Leandro Gómez, Charrúas, 25 de mayo y Avenida Salto. Y el año pasado, que fue cuando cumplimos la tercera temporada, hicimos Avenida Italia, Baltasar Brum, General Artigas, no Boulevard Artigas, General Artigas, la del sur, Silverio Martínez, Avenida República Argentina, Avenida Francia, 18 de julio, Enrique Chaplin, Doctor Joaquín Silván Fernández, Avenida General José de San Martín, Joaquín Suárez, Escribano Joaquín Brandao Sosa, 6 de abril, Héctor Gargano, presbítero Horacio Medici, William. Eso lo hicimos el 21 de septiembre del año pasado. Juan Antonio Rodríguez, Juan Díaz de Solís, Éxodo del Pueblo Oriental, José Pedro Varela, Yucu Tujá, General José María Luna, Juan Carlos Henderson, Carlos Albo, Francisco Rodríguez Noya, Luis Valle Berres, Wilson Ferreira Aldunate, presbítero Damaso Antonio Larrañaga, Monte Caseros Antonio Estefanel, y después terminamos diciembre del año 2023. Y en lo que va del 2024, las que hemos realizado fueron Solano García, Vicente Mongrel, 19 de abril, Alberto Roldán, Hugo Caballero, Libertad Entre Ríos, Baldomero Vidal, y hoy hablamos de la calle Yapeyú. La libertad fue ganar la suya sin atar a otro. Y sobre otro oyente.
Tabaré. Termina su celular 999. Dice, hizo comentarios de la Junta de Vecinos. Yo no viví la época de la dictadura. Así, después. ¿Qué era la Junta de Vecinos? ¿Eran todos militares? No, la Junta de Vecinos fue, vamos a ponerle, legislativo departamental creado por la dictadura, con un número de integrantes elegidos a dedo por la dictadura. Afines, podríamos decir. Y en el momento que yo hice referencia, que fueron los homenajes al padre Vidal, bueno, en ese momento el presidente era el agrimensor Rafael Tevenet, e integraban además el doctor Nicolás Pochiviakin, el profesor José Luis Badora, Julio López Rodríguez, Guillermo Guillart, Carlos Schocklin, el profesor Jorge Buzo, el agrimensor Jorge Robeta, el doctor Joaquín Sarroca y Francisco Rodríguez Nos. Después, en los años siguientes, no se realizaron los homenajes el 8 de junio, como estaba establecido como una especie de ley departamental. En el 76 y 1977 no se hicieron esos homenajes, se reintegraron en 1978 y ahí ya la Junta de Vecinos tuvo otros hombres, otros integrantes que no vamos a dar a conocer sus nombres. Pero ya que el oyente quería saber, fue la información que le pudimos proporcionar. Callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Bueno, y conociendo un poco la historia de Yapeyú y el porqué de la vinculación con Paysandú, hacemos una rápida recorrida por calle Yapeyú. Se inicia desde Boulevard Artigas, ahí donde está la rotonda con el puño de Mandela, y yendo hacia el este, llegamos hasta la Ruta 3. Vemos a medida que vamos recorriendo la misma, distintos barrios cooperativos, viviendas, acompañadas por algunos comercios al principio, después estos van desapareciendo, y por allá, en la continuación hacia el este, realmente se encuentra uno con casas muy, muy lindas, ¿no? Y pasamos también por el costado de la escuela número 15 cuando llegamos a la calle Enrique Chapli. Un poco más adelante de la escuela hay un tanque elevado que fue emplazado ahí por OCE para de alguna manera mejorar el suministro de agua potable a la población en aquella zona tan alejada del centro de la ciudad, podríamos decir así. Y hasta que finalmente llegamos a la Ruta 3, que es el punto final de la recorrida de esta calle que se llama Yapeyú. Repito, desde la rotonda de Boulevard Artigas, donde termina por otra parte Estefanel, y sigue cambiando su nombre, Yapeyú, hasta la Ruta 3. Bueno, realmente es muy interesante este recorrido porque en esa zona, ya sobre el final, uno puede ver, aunque a veces oculta por vegetación, por árboles o enredaderas, que hay levantadas, edificadas, casas muy, muy lindas en esa parte de nuestra ciudad. Dijimos que llegamos al punto final en Ruta 3 y llegamos al punto final de este programa por el día de hoy. Eso fue posible gracias al apoyo y al respaldo de Viejo Mercado, el mejor lugar para el buen comer, Montevideo 859, casi Sarandí, frente al mercado municipal. Kentia, plantas y flores, el oasis del centro que explota ahora que se viene la primavera. Realmente da gusto pasar frente al 1066, toda florecida la vereda, y además le recuerda que el 22 viene el Día del Maestro. Qué mejor que tener una atención con los maestros o con las maestras para ese día tan especial. También nos respalda Joyería y Relojería de Pablo Benítez, allá en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Salón Mariana, Lo del Pita, en la subidita de 19 de abril y Ayacucho. Cochería y Previsora Familiar San José, 48 años, acompañando a los sanduceros, atendiendo con calidad y calidez humana. Y Óptica Claro, 19 de abril 876,
lentes, audífonos y pesquisas tanto visuales como auditivas. Para la gente de Óptica Claro, ver claro hace bien, oír claro también. Y está en 19 de abril 876. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Muy buenos días. En una semana vuelve para ustedes Era callejero por derecho propio. Ronda Mañanera. Idea, compaginación y puesta al aire, Francisco de Bali. Fue ganar la suya sin atar a otro y sobre los otros no pasar jamás.